La visión remota es la capacidad de ver o recopilar información de algún lugar o entorno y sin necesidad de estar ahí. En este video vamos a poner algunos ejercicios y con la ayuda de alguna persona desarrollaremos nuestra visión remota. Bueno, y si te preguntas si crees que todo esto sea posible, si es algo demasiado loco o realmente podría ser que se diera el caso, solo falta echar un vistazo al proyecto Stargate, un proyecto del gobierno de Estados Unidos que fue liberado y que puedes encontrar mucha información aquí en internet, en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética se espiaban por medio de este método. Realmente se invertía mucho dinero, millones de dólares incluso, en la investigación de este proyecto. Así de serio era, estamos hablando de que el mismo gobierno hacía experimentos de visión remota. Esto es oficial y que hoy en día es imposible ocultar. Misterios y nueva conciencia. Antes de empezar con los ejercicios, diremos brevemente que hay muchos caminos para lograr desarrollar la visión remota y se puede entrenar de diferentes maneras. Hay ejercicios de meditación para hacerlo y también hay ejercicios prácticos. Hoy nos concentraremos en los ejercicios prácticos, que son más curiosos, más sorprendentes y también más divertidos. Pero en los siguientes videos se publicará una meditación guiada para desarrollar la visión remota, así que no te la pierdas. Para hacer estos ejercicios, como te comentaba, necesitamos la ayuda de una persona. Debes comentarle acerca de tu ejercicio de visión remota y debe colocarse en un lugar. Puede ser cualquier sitio, lo importante es que no sepas dónde está esta persona. Pueden ponerse de acuerdo por teléfono. Lo que tiene que hacer tu ayudante es captar información por medio de sus 5 sentidos, especialmente por la vista. Los lleva a su cerebro y los proyecta en la mente firmemente. Figuras, formas, colores, situaciones, incluso algunos olores, alguna forma muy peculiar que esté en el entorno, debe pensar en ello firmemente. En pocas palabras, proyectar todo el entorno en su mente, enfocándose en las cosas más sobresalientes del lugar. Y por otro lado, tú, por medio de una relajación y mantenerte tranquilo, recibirás esta información. ¿Cómo lo harás? Colócate en tu lugar de meditación o un punto donde estés cómodo. En ese lugar debes tener información de la persona que te está ayudando. Así que escribirás en un papel su nombre, su fecha de nacimiento y también es muy recomendable que tengas su foto, ya sea en el celular o en físico. También si lo deseas para reforzar los datos, si te es posible alguna prenda suya. Si no, está bien con lo demás también. ¿Por qué se hace esto? Muchos preguntan por qué tenemos que tener estos objetos de esta persona frente a nosotros. Y bueno, esto es porque estos datos sirven como coordenadas de la persona que está enviando la información, que en este caso es tu ayudante. Y así tú recibir impresiones de lo que está pasando en ese momento por medio de sus sentidos. Sería como una especie de forma de ayudar a localizar a tu ayudante. Por eso se utilizan estos objetos. Por último, ten una hoja en blanco para que puedas dibujar o escribir lo que ves. Cuando ya esté todo listo, que tu ayudante esté posicionado en ese lugar y tú ya tengas estos elementos, te recomiendo que hagas una respiración de 1 minuto más o menos para despejar completamente tu mente de los pensamientos que te estorben. Mantente tranquilo y sereno. Cuando te sientas listo y despejado, concéntrate en esta persona. Puedes observar su foto y sus datos, solo mantente tranquilo, sin tratar de pensar nada. Mantente así por unos segundos y luego espera una impresión, como un chispazo de imaginación que te da un dato sobre la persona. Ahí debes de enfocarte en la persona. Imagina que viajas en espíritu hasta donde está ella y te depositas en su visión,
como si pudieras ver lo que él está viendo. No te apresures a pensar algo en específico, solo mantente tranquilo. Puedes cerrar los ojos si lo quieres, pero también puedes abrirlos si lo deseas para ver la foto, para reafirmar la imagen de la persona, e imagina firmemente que estás ahí, observando lo que él puede ver. No importa que no veas nada aún, mantente tranquilo, esto ya ocurrirá. No lo forces, esto es fundamental. No tratar de imaginar nada, no forzar nada, simple y sencillamente mantenerte tranquilo. Mantente en este estado durante un tiempo y de pronto te llegará una impresión más nítida, como una idea que no viene de tu imaginación, que solo llega a ti. Se siente algo extraño, pero así sucede. Si crees que esto es trascendental y pueda ser parte del lugar donde se encuentra esta persona, entonces procede a dibujarlo o describirlo en el papel. Si no quieres abrir los ojos para perder la concentración, lo puedes dibujar así, con los ojos cerrados. No importa. Mantente en este estado y llegarán varias impresiones a ti. Velas dibujando las que creas que son más relevantes. Muchas veces no sabes qué puede hacer, pero puedes notar la forma, entonces dibuja la forma de lo que ves. Por eso es bueno dibujar. Una vez que creas tener varios detalles del lugar, da por finalizada la práctica y descríbesela a tu ayudante. A ver qué tal te fue. También te recomiendo que le enseñes el dibujo a tu ayudante. Si no te quedó tan bien, puedes redibujarlo y enseñárselo, ya que muchas veces no coinciden los datos, pero sí las formas del dibujo con algo que él vio. Este ejercicio funciona para todas las personas, pero aún más con las personas que son afines a ti, que son similares en frecuencia vibratoria a ti. Esto quiere decir a alguien que comparta ideas similares, por ejemplo. También si se hace este ejercicio entre hermanos gemelos hay una gran posibilidad de éxito, ya que sus mentes están muy conectadas. Pero tú también puedes hacerlo. Practícalo varias veces y cada vez acertarás más. Puede de que él practique contigo ahora y luego viceversa. Así podrán hacerlo varias veces en ese mismo momento. No te pierdas el siguiente video de Misterios y Nueva Conciencia. Impresionante método para reconectar contigo mismo. ¿Quién eres? Experimentarás sensaciones increíbles de quién eres con este simple ejercicio. Y de esto se derivará el poder de la visión remota y los viajes astrales. Y posterior a este video, la meditación guiada para activar la visión remota. El ser humano ya ha comenzado un despertar espiritual y junto con ello sus poderes mentales ocultos durante miles de años. Ya está ocurriendo. Ahora, en este momento, no te pierdas los videos de este canal y sé parte de este despertar masivo que concluirá en la evolución de la Madre Tierra, el espíritu y el corazón. Gracias y nos vemos pronto.